Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, todos los martes, a partir de las 9 de la noche, compartiendo la comunicación, compartiendo las noticias y la opinión, la cual siempre agradecemos esa participación que han tenido siempre y ese compromiso con esta casa, participando a través del hilo telefónico en esos 3 minutos que pedimos siempre para que haya más participación y fluidez en la llamada, la cual siempre también agradecemos ese respeto que ustedes han transmitido y que también, por supuesto, seguir contando con el mismo. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, un martes más contigo aquí y un poco cansado, porque la verdad es que a veces uno termina cansado con tantas cosas que tiene, pero bueno, estamos aquí para acompañarte un ratito y explicarle a la gente lo que podemos explicarle. Pues entramos en materia y entramos con las noticias que llegan a la redacción de esta casa. Después de ver tanta información que se ha montado con el tema del Padre Bay, no quería hablar mucho de eso, pero sí decir más que sea, que bueno, que ya creo que todo el mundo conoce al Padre Bay, y al Padre Bay pues una persona mediática, en el cual pues a veces dice disparate, cosas que no tienen sentido. Y que bueno, que la violencia nunca se podrá justificar de nadie, la violencia nunca se podrá justificar, por lo tanto yo no estoy de acuerdo que se justifique la violencia. Ahora bien, dicho eso, lo único que no entiendo es cómo es que participan aquí la clase política en pedir al obispado, en buscar firmas para echarlo, en esto y lo otro. Yo sinceramente no entiendo nada. ¿Por qué? Porque al final, si este hombre ha dicho un disparate, una barbaridad o lo que sea, pues estamos acostumbrados quizás porque es mediático, pero también hemos escuchado muchos disparates de la clase política. Efectivamente. Y yo no veo que se hace eso vamos a firmar para allá el político, a aquel que está haciendo daño a la sociedad de diferentes maneras, ¿no? Entonces yo creo que también deberíamos reflexionar, y eso son cosas que no logro entender, para que ahora los políticos pues quieran masacrar a una persona por errores que posiblemente entiendo de que no hay ninguna justificación de que la violencia pues pueda ser justificada. Pues nada, dicho eso, lo que sí pretendo es decir que la Guardia Civil de sospechosos de violencia machista no podrán tener armas, es decir, que dentro de la dirección de la Guardia Civil pues lo que han hecho es tener un protocolo para aquellos guardias civiles que tengan ese tipo de problemas puedan ser, y dice, a los agentes afectados se le adaptará el puesto de trabajo, se establecerá lo necesario para que no coincida con las víctimas en ninguna actividad. Es decir, yo sigo pensando que con el tema de las 2 niñas de Tenerife, pues entiendo de que la clase política debe hacer una reflexión en qué hemos fallado, cómo deberíamos tomar medidas para que esto no suceda y así, ¿me entiendes?, pues evitar algunas desgracias si se puede evitar. Por lo tanto, quiero añadir que hay cosas como ha sucedido en la Guardia Civil que bueno, que se aparta y se monta un protocolo para poder evitar cosas de esas. Y yo sigo pensando en eso, que deberíamos hacer una reflexión entre todos y la lacra esta de los asesinatos, pues intentar de acabar lo más pronto posible, porque hay muchas personas que sufren mucho y se hacen mucho daño a veces. A veces no, siempre que hay un asesinato. Bueno, yo quiero cambiar de tercio, en el cual pues quiero informar sobre Bruselas da un ultimato a España para que actualice su legislación sobre residuos. La Comunidad Europea ha enviado un dictamen motivado para que la legislación española incorpore las directivas sobre residuos y en base remitida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, que España siempre está haciendo caso omiso
a la directiva de la Unión Europea, y España le ha dicho, oye, si no, te lo llevo al Tribunal de la Unión Europea porque tú estás incumpliendo todavía. Y estamos viendo cómo que el cambio climático es importante. La Comisión ya envió a España carta de desplazamiento en octubre del 2020 para que actualizara la legislación. Ahora ha decidido enviarla siendo dictamen motivado para que en el plazo de 2 meses adopte las medidas necesarias. De lo contrario, los asuntos podrán ser emitidos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque España es así de especial y a veces no hace caso. Por otro lado, veo que también se ha aprobado la Ley del Cambio Climático en Transición Energética del año 21, en el cual pues hay unas medidas que se van a llevar a cabo, y espero que se lleve como dice en el texto. Dice, entre las disposiciones legales introducidas por la ley, destacar la naturalidad climática no más tarde del año 2050, horizonte para que el 100% de la producción eléctrica deberá ser ya renovable, que por cierto estamos viviendo otra vez una pobreza energética con la subida de la tasa de la luz. Desgraciadamente, con las temperaturas que están habiendo, sobre todo ahora, pues la gente necesita un ventilador, necesita aire acondicionado, y obviamente se ha disparado, por ejemplo, como ayer, que ha llegado a 90 y pico euros por kilovatio. Por lo tanto, entiendo de que se tienen que también hablar con las eléctricas, o el gobierno hace algo al respecto de los impuestos, que es lo más que tiene en el recibo. Sigo con el tema. Se define los objetivos para el 2030, revisable al 2023 en todo caso al alza, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el 23% en el 2030, el 42% de la demanda final de energía de origen renovable, disminución de los consumos energéticos primarios en el 39,5% respecto al escenario de la base. El 74% de la generación eléctrica renovable también impone. Es decir, que hay una serie de medidas que el gobierno pues ya ha aprobado en la ley, y esperemos que se aplique para que esto llegue a buen puerto, porque la situación cada vez está más complicada. Y por otro lado, hemos visto que en España existen empresas pioneras como puede ser SACIR, FCC, Ferrovial, en el cual pues existe un déficit de más de 8.300 millones en plantas de reciclaje en España. Es decir, esta empresa, Urbacea, Acciona, FCC, todas estas empresas en diferentes sitios del mundo pues han construido plantas. Sin embargo, en España no tienen la oportunidad de trabajar como trabajan en otros países para poder reducir el tema del medio ambiente. Dice, la tremenda paradoja es que en España existe un déficit tremendo de este tipo de instalaciones, según CELI. Las inversiones necesarias para cumplir con el objetivo europeo de economía circular estaría sobre 8.300 millones de euros. En España se genera cada año 23 millones de toneladas de residuos municipales. Imagínense ustedes, 23 millones, y tenemos 40 y pico millones de habitantes, la cantidad que supone por habitante, ¿no? De esta cantidad, el 36% se recicla, un 13% se valoriza energéticamente, un 51% se vierte, 51% se vierte, para que vean lo que estamos contaminando. Dicho de otra manera, todavía se está años luz de la meta marcada por el Plan Económico de Economía Circular en la Unión Europea. Para el año 2035 se celebrará el reciclaje del 65% de los residuos municipales, reducido en vertido un 10% para el año 2035. Por lo tanto, estamos viendo que los ayuntamientos no están llegando a lo que le marca la Unión Europea, y España puede ser sancionada, como antes ya le estaban amenazando que lo llevó a los tribunales europeos. Es decir, hay empresas punteras en España que pueden desarrollar y que tienen tecnología moderna para poder montar plantas y bajar toda esta tasa de vertido que se llevan a cabo, y parece ser que en España estamos muy lejos de esa realidad. Por otro lado, pues viendo el otro día que al final lo que Chila Soria quiere hacer, si nosotros vemos lo que ha pasado en Corona de Viento, pues seguramente haríamos una reflexión, porque al final el gobierno durante los primeros años percibió más de 1.000 euros por megavatio hora
en el 2015, Corona de Viento, consiguió 12 millones de ingresos, 5 de los cuales fueron beneficios. En tan solo 4 años se amortizó. ¿Por qué? Porque se le daba dinero, se le inyectaba dinero. Entonces tuvo que venir la CMC para decirle, oiga, no se le puede seguir inyectando tanto dinero. Porque aquí lo que está haciendo es que Red Eléctrica se está teniendo un beneficio en el cual pues la población no lo está obteniendo. Por lo tanto, a veces tenemos que hacer una reflexión en estas cosas si escuchamos o leemos alguna documentación que aparece con respecto a ese tema. Por otro lado, pues yo no sé, pero me parece que posiblemente esto tenga su tal. Hay un periódico que anuncia que Sánchez pagó 6,3 millones a un proyecto impulsado por Kamala Harris para lograr el paseillo de Biden. Es decir, que los 30 segundos que tuvo el señor Sánchez en la Unión Europea con el presidente de Estados Unidos, posiblemente le ha costado 6,3 millones de euros. A los españoles. A los españoles. Porque dice, Pedro Sánchez ha vendido como si fuera un oro su pasillo de 29 segundos con Biden. Efectivamente, parece haber costado como el metal precioso. España ha comprometido el pago de 6,3 millones de euros en el proyecto Sistema de Integración Centroamericano, SICA, de ayuda a esta región. El proyecto se felicitó el pasado mes de abril de la aportación por parte de Estados Unidos y en concreto por la intermediación de Kamala Harris, es decir, de 310 millones de euros, es decir, que participa España, participa Estados Unidos y Sudamérica, en el cual como España ha aportado eso, pues el señor Biden a lo mejor le ha dicho, oye, te concedo 29 segundos. Es decir, que podría salirle caro a los españoles ese paseillo que duró tan poco tiempo. Que se salió caro. Tan poco tiempo. Por otro lado, también se habla que los impuestos de las sociedades global, España arranca el cobro de la tasa Google, mientras que el G7 abraza el tributo que anulará. Vemos que dice Hacienda cobrará en julio el primer semestre del nuevo tributo digital. La Alianza estima que España será una de las grandes beneficiarias del Pacto Fiscal Global y el fisco dará 4 años para regularizar las autoliquidaciones profesionales. Por lo tanto, vamos a ver cómo se juega esto, porque las grandes multinacionales pues tienen sus estrategias también para poder intentar desombretar sus canos que tienen que pagar. Por otro lado, pues me gustaría escuchar a la señora Ana Orama, porque ha tenido con la ministra de Asuntos Exteriores, ha tenido sus palabras y al final ella lo podrá decir. Si los pones el vídeo, pues damos paso al mismo. Ser leña del árbol caído. Como ustedes no piden la reprobación, yo nunca voto la reprobación, es sí decir que ha sido el año más largo y más nefasto de la historia de este país en política exterior. Y que espero que la señora González Laya, que la única vez que me llamó fue para insultarme a mi móvil directo y la primera vez que le cuelgo un teléfono a un ministro, y lo digo aquí, porque se había ofendido por algo que yo había dicho en la anterior. Y la única vez que me llamó fue para eso. Y cuando le dije, ¿por qué no me explicas? Tú no eres nadie para explicarte nada. Que se lo coma. La peor ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Oramas. Bueno, pues se lo he dicho claro, que tuvo que cortar el teléfono porque le llamó para insultarla. Y a mí, la política, por eso tenemos los problemas que tenemos con Marruecos, por eso tenemos, ¿me entiendes?, los problemas que tenemos con Estados Unidos y con otros países, porque no tenemos una política de exterior adecuada a las circunstancias que está. Fíjese por dónde el señor Sánchez, por un lado, que con el rollito del consenso y de la paz y de toda esta historia, y esta señora llamando a una diputada para insultarla. Efectivamente, y estas cosas son las que tienen que saber los ciudadanos que... ¿Será el consenso solo para Cataluña? ¿El resto de las comunidades insultó? Pues lo ha dicho muy claro y se lo ha dicho en el Parlamento. Le he tenido que cortar. La primera vez que le cortó el teléfono a un ministro. Entonces, pues, estas son las cosas que lleva a veces este tipo de personas que no tiene la capacidad de gestionar, y por eso también hemos tenido con Marruecos diferentes
discrepancia, ¿no? Por la mala política, y lo hemos visto en la Unión Europea ahora, que por lograr esos 30 segundos, pues hay un malestar, porque al final no se ha conseguido sentarse con el señor Biden pues, y hablar de lo que tenían que hablar. Es decir, que, bueno, de aquí a allí, que voy ahí, te acercas y me comentas algo. Y he estado toda la noche con él. Efectivamente. Ha vendido nada más que... Me hace recordar a ciertos personajes por ahí que se vendían muy bien. Bueno, pues esto es lo que tenemos en política, y desgraciadamente tenemos que ver... ¿Tú no has visto los trapilleos cuando la gente va por ahí y vende la foto dándole la mano al rey o le da la mano al presidente no sé qué, y asiste a cualquier evento y aprovecha eso, ¿no? Y pone la foto en sus negocios, y cuando va uno y dice, hombre, ¿conoce al presidente? Hombre, somos íntimos amigos de toda la vida. Pero vamos a ver, pero el presidente, aquí a Pedro, sí, a José María o a otro, claro. y de toda la vida. Y no le dice estudiamos mucho juntos porque... Pero bueno. En fin, es lo que tenemos en la clase política, y por eso decía yo al principio, tenemos que buscar un firma para algunos que se vayan para la casa, porque dejan mucho que desear y a veces hacen mucho daño a la sociedad, y eso no se tiene en cuenta. De todo el tiempo que lleva el señor Biden en la presidencia de Estados Unidos y no ha llamado nunca al señor Sánchez. Por eso tenemos una... Y el señor Sánchez se ha hartado de llamarlo. Pues tenemos una pésima, malas relaciones con el exterior, y la diplomacia de exterior creo que no ha estado a la altura de las circunstancias, y eso es uno de los temas que estamos viendo, desgraciadamente. Echenique desliza su marcha de la política. Se va ahí. Sí, la semana pasada lo dejó, usted sabe que hubo el congreso de elegir la secretaria de Podemos. Pues él deslizaba su marcha de la política 2 días antes de ese cambio. Por lo tanto, no sé si al final va a tomar la decisión o no va a tomar la decisión. Pablo Iglesias no estuvo presente en la presentación de la Asamblea, de la que Belarra pues ha sucedido al secretario general Pablo Iglesias, y ahora pues está ella en el puesto. Vamos a ver cómo va a llevar ese partido de Podemos, que vemos pues a veces los tipos de políticas que lleva. Aquí quiero comentar porque, no sé, Nueva Canaria se ratifica en el apoyo de los indultos tras las manifestaciones de Colón. Yo la verdad que si Nueva Canaria piensa así, que hay que indultar a un señor político que comete un delito, pues mire. ¿Y no se arrepiente? Exacto. Yo creo que el político debe ser, como alguno de su partido ha dicho, serio y honesto. Y si no, que pague las consecuencias. Porque aquí lo que no se puede es que cualquier ciudadano paga la pena que le impone un juez, y estos señores políticos no. A mí me parece lamentable la postura de Nueva Canaria, pues no esperaba yo que apoyara pues aquellos que incumplían con las normas, y sobre todo el daño que se le ha hecho a la sociedad. Hombre, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, y, claro. Y fíjese usted por dónde, lo que decía el señor Pedro Sánchez, sin ser presidente del gobierno, pues esto es lo que decía sobre los indultos. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno, absolutamente ninguno, y yo siento vergüenza de eso. ¿Tu partido ha indultado a algún banquero? Lo sé y lo siento mucho, y pido perdón a la ciudadanía por ello, porque yo también me cabrea. ¿Tú estás ahí? No. Tú fuiste diputado. Pero eso es una decisión del gobierno, y yo he dicho públicamente que uno de los principales errores fue ese indulto. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Pues fíjese usted cómo iba a acabar de los indultos políticos, que ahora lo predica. Pues para que se dé cuenta cuando está en un sitio y cuando está en otro. Es decir,
esta persona ha mentido a la sociedad española en muchísimas ocasiones, Hombre, con cosas muy serias. Yo creo que ha sido el presidente del gobierno español que más ha mentido en una legislatura. Por lo tanto, yo digo, todavía no acaba. Efectivamente, yo digo, vamos a ver, las personas tienen que ser serias y honestas en política. Y no decirlo, sino demostrarlo. Él decía antes que eso jamás. Y se avergüenza. ¿Y ahora qué pasa? ¿No te avergüenza? No, ahora no. ¿O es que no la tiene? Ahora es que no la tiene. Ahora no. Ahora no la tiene, le da lo mismo. Entonces, estamos viendo que en la clase política constantemente dicen una cosa, hacen la otra, y claro, y a esperar 4 años para votar otra vez. Y desgraciadamente los toca en la clase política esto. Quería comentarle porque el pequeño Nicolás, condenado a 1 año y 9 meses por falsificación. Usted lo tuvo aquí en el plató, lo entrevistó, y parece ser que el juez considera probado que usó un documento de nacional identidad falso para un amigo se presentara por él al examen de una selectividad en el 2012. Por lo tanto, el juez pues ha sido condenado. Sobre el tema del expediente de los 2 guardias civiles, en el caso del juez Fiesta, a esos 2 guardias civiles se le abrieron un expediente, y yo entiendo que es correcto. ¿Por qué? Porque la forma de actuar de la Guardia Civil no podría ser de la forma que se hizo. Publicar, decía aquellas palabras, y a sabiendas que había un juez allí, pues decir lo que dijo. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que se le abra este tipo de expediente. Pero, dicho eso, también estoy de acuerdo que se le abra al juez. Y por lo tanto, me parece bien que aquí el Consejo del Poder Judicial ha actuado. Le abre diligencia por la presencia del juez Fiebra en la fiesta. Usted sabía en qué estado estamos y usted estaba ahí en una fiesta. Por lo tanto, tanto uno como otro se equivocaron. Y a mí me parece correcto que cuando las personas se equivoquen se le abre un expediente. Y bueno, para que corrijan esos errores que no puedan, no vuelva a cometer. Entonces, por lo tanto, vemos que aquí ha actuado correctamente, tanto por la dirección de la Guardia Civil como por el Consejo General del Poder Judicial, habría expediente a estas personas que se equivocaron, uno de una manera y otro de otro. Por otro lado, quería comentar, los interinos advierte que romperá con el gobierno si no modifica los acuerdos. Yo no sé qué lo que romperá, pero si los interinos quieren que el gobierno se salte la ley, pues mire, yo creo que no. Si la ley dice lo que dice, que se tiene que convocar, se tiene que examinar y se tienen que sacar su plaza de la manera que dice la normativa, pues tendrá que ser así, porque todos tienen derecho. Y aquí lo que se ha hecho es que el gobierno ha hecho una dejación de sus funciones, y ahora estas personas se ven en un problema. Y me da pena de esas personas por la dejación que ha hecho el gobierno. Por lo tanto, los políticos son unos responsables el daño que le está haciendo a este colectivo por no hacer las cosas bien. Y aquí nadie firma para que se vaya a esos políticos o se le pida responsabilidad. No. Por lo tanto, tenemos que ver las cosas desde el punto de vista real. La ley está y tenemos que cumplirla. Sí, pero si el político se ha equivocado, oiga, tenemos que ser justos. Tenemos que ser justos. Y esto es lo que yo a veces no entiendo, que luego el daño que se le hace a una sociedad por culpa de que no... Efectivamente. Sí, claro. Dice, el PP alerta de la falta de medios aéreos para combatir los incendios forestales en Gran Canaria. El Partido Popular parece ser que el contrato que el Cabildo lleva a cabo con el tema de los contraincendios con los helicópteros no están cerrados, y vimos el otro día, por ejemplo, unos guardias civiles en Mogán que estaban apagando el fuego. Entonces, yo entiendo de que el Cabildo debe a esta altura tener todo eso cerrado. Pues la Guardia Civil no creo que está para apagar el fuego, lo que está para apagar el fuego son los bomberos. Por lo tanto,
hombre, gracias al Cuerpo de la Guardia Civil, pues ha colaborado en extinguir ese fuego. Pero sí es verdad que el Cabildo no ha hecho los deberes y por lo tanto, si no tiene cerrado estos contratos que se tienen que tener con antelación para que cuando llegue esta época de calor se pueda intervenir, pues lo llevamos mal. Y a lo mejor están en otras cosas que lo más importante. Apagando otro fuego. Con otro fuego, sí. Las instituciones se pasa la pelota con las aceras de la vía de Almatriche. Al parecer, la señora Inmaculada le decía a los vecinos de Almatriche, hablo del Ayuntamiento de Las Palmas, que eso no le competían a ellos, que le competía a otra institución. Pues al final vemos que ahora reconoce que le van a arreglar la acera. Es decir, primero se pasaron la pelota para allá para acá y ahora se lo... Es decir, mienten o no saben lo que dicen. Porque si le dijo a los vecinos que ellos no podían hacer nada, ¿cómo es que ahora sí? ¿Es que antes tenía competencia y ahora no? ¿O antes no y ahora sí? Desgraciadamente es lo que estamos viendo en Las Palmas. También vemos que Unidos por Gran Canaria, y vemos dando una imagen ahí que denuncia en una zona que está entre Telde y Las Palmas la dejación que está teniendo el ayuntamiento en esa zona. El señor Candí pues ha visitado a los vecinos y le han puesto de manifiesto todos los problemas que está teniendo el barrio, y el Ayuntamiento de Las Palmas parece que está en Belén con los Pastores porque no se han enterado que ese barrio también es de Las Palmas y lo tiene pues abandonado, como se ve en las imágenes que estamos viendo ahí. Como otros barrios que también han denunciado el abandono y la desida por parte del grupo gobierno. Pues también vemos que el vertedero que han denunciado también Unidos por Gran Canaria, un vertedero que está en la subida del Lazo, y desgraciadamente aquí vemos que a mí me dicen que es un acopio para después retirarlo. No, yo creo que esto lo quieren dejar enterrado porque se ve que hay tierra como que debajo se ha ido enterrando lo que está. Eso es ilegal, aunque es cierto que aquí usted sabe que juega los amigos de los amigos, como que la concejala le ha pedido al área de urbanismo una licencia. Y esa licencia le han dado para hacer un acopio. Pero en ese acopio, entiendo yo que es ilegal porque se le aplica el artículo 28 de la ley 22/2011 de residuos, en el cual son excepciones que dice la ley. Y en ese sitio creo que no cabe esa excepción. Y además no está cumpliendo si fuera una excepción, porque no existe vallado. Existe acceso y no existe un control para cuando hay el vertido. Por lo tanto, estamos vertiendo cosas que no están autorizadas. Eso es posiblemente lo que está haciendo. Por lo tanto, el ayuntamiento se quiere saltar la ley y bordearla con un informe que le hacen sus compañeros para justificar la situación. Dice David Suárez, solicitamos el cierre de Alge ante el fracaso de la gestión de su titular. El viceportavoz del Grupo Municipal critica que la Consejería no haya invertido un solo euro en eficiencia energética desde que se puso al mando del ente. Suárez afirma que tan solo se ha ejecutado 11,14% del presupuesto del año 2020. Por lo tanto, venden la moto, que son los mejores, que hacen lo que hacen, y después vemos el resultado, 11,14% de un presupuesto que debería estar ya con el 50% como mínimo. Eso es lo que tenemos que ver, cómo gestionan los políticos. Lo hace llegar una nota porque efectivamente hicieron un resumen sobre el tema de los 2 años de gestión que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas, en el cual pues lo que se presenta con todo este tema que estamos viendo es agotamiento, cansado de no poder gestionar mejor y pronto. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo y es lo que lo están haciendo llegar. Todas estas cosas que están dentro de las obras, los vertidos, la limpieza y todo esto, pues estamos viendo cada día que el agotamiento del gobierno municipal del Ayuntamiento de Las Palmas pues está haciendo dejaciones de lo que son sus funciones reales y los vecinos están cansados.
Por lo tanto, es lamentable que se esté haciendo eso. Por otro lado, quería comentarles que parece ser que hoy tomó la señora Carmen Hernández, que asume la alcaldía de Telde, y reitera su apuesta por mejorar los servicios públicos. Y yo, sinceramente, me alegro que sea así, por mejorar los servicios públicos, pero llevan 2 años en el gobierno, y en una declaración en la nota de prensa dice que aseveró que el proyecto iniciado en el año 2015 se mantiene plenamente vigente, con el que se logró la recuperación de la credibilidad, el prestigio de Telde, colocando los cimientos de la recuperación social, económica de este municipio, de la base sobre la que seguir construyendo ciudad y comunidad entre todos y todas. Y yo sigo diciendo, en estos años lo que usted está diciendo no ha sucedido, lo contrario sí. Vemos que tenemos 2 polideportivos cerrados, Efectivamente. vemos lo que ha pasado con el centro de Aceime, con Taliarte, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto no es. Pero si tiene 2 vídeos, tenemos unos vídeos de la señora Carmen, que ella decía esto en otro momento de su gestión, Pues damos y paso a lo podemos mismo. verlo si quiere. Curiosamente, después de que se le hayan retirado todas las áreas. Bueno, a veces también las enfermedades no son solo físicas, sino pueden ser psicológicas, y algunas cosas que te ocurren en el ámbito, en este caso laboral, que no es laboral, lo que hacemos los políticos no es trabajo. Para algunos sí. Es otra cosa. Porque ¿Los políticos no trabajan? No. Pues si los políticos no trabajan, No es trabajo. ¿no es trabajo? No. Ah, No es un trabajo. pensé que cuando se iba a la política se iba a trabajar. No, pero no es un trabajo. Que no es un vocación, trabajo. Es vocación. Es vocación. Sí. Por eso se está mucho tiempo. Contrato indefinido. Por vocación. Un político lo que hace no es trabajo, entonces. No. ¿Y por qué dicen muchos que trabajan mucho? Trabajo más que cuando estaba en la empresa. Sí. Le dedico no sé cuántas horas, 24 horas diarias. No duerme. pero no es un trabajo. No, es vocación. Pues lamentablemente estas son las cosas. ¿Tenemos otro corte? Sí, parece ser que sí. ¿Crees que ya no estás contribuyendo a la mejora de la sociedad? Irte a tu trabajo. Yo creo que hay que tener una vida profesional y luego hacer un paréntesis que no son 30 años, un paréntesis son 8, 12 años como mucho, y yo tengo clarísimo que no me voy a dedicar, si saliese como alcaldesa, si puedo, sería solo por 8 años, y si el proyecto no ha podido consolidarse en 8, máximo, pero máximo, 12 años, porque creo que la política no es una carrera profesional. Va a estar 8 años. Sí, pero si el proyecto no se desarrolla, 12. Y Es decir, que como no se ha desarrollado el proyecto, va hasta 12. No es una carrera profesional. Pero anteriormente ha sido concejala. Por eso vamos a ver desde cuándo va a sumar la vida política. Pues hay compañeros en la formación política de ella que no comparte lo que ha dicho la señora Carmen. Porque Sí. lleva ahí desde que Bueno, desde que Franco. era corneta. Por eso yo no puedo Ha entender hecho que, de ¿por su- qué ese consejo que Sí, ella sí, da? sí. No, O ese no lo comparte. comentario que dice, ¿por qué no se lo dice a su compañero? No, es de ella. Los compañeros y compañeras de ella, Pueden estar toda la vida. no lo comparten, por eso están toda la vida. Qué Si no pena. aquí, allí, y si no allí, allá. Siempre Pero siempre, tiene- por cierto, la nómina ya a tiene un través de- asesor nuevo. ¿Otro de más? sí, del Ayuntamiento de Las Palmas, el señor Heriberto, lo ha traído para Telde. ¿Y a quién la ha dado de baja? Porque estaban... A lo mejor hay un huequito. No. Y posiblemente entre otros, ¿eh? Otro, habrá que darle de baja a otro, porque tiene los 27. Ya se buscará la forma. Ah, bueno. Ya se Bien. buscará la forma, pero posiblemente otro asesor. Es decir, acaba de tomar posición hoy y ya tiene un asesor nuevo. Hombre, para eso ya hemos acabado con la deuda.
Ah, claro, sí, es verdad. Ahora tienen dinero. Podemos gastar. Claro. ¿Quedaba algún corte? Sí, tenemos otro más. Y ejemplos de políticos intachables y ejemplares lo tenemos en esta isla y lo tenemos con Antonio Morales, con nuestro candidato al Cabildo de Gran Canaria. Alcalde durante décadas y que ha dejado el municipio en lo más alto, saneado económicamente, con un plan de empleo donde prácticamente el paro es muchísimo más bajo que la media de Canarias, con unos empresarios y un polígono industrial como el de Arinaga totalmente activo, moderno, y con una sociedad en Agüimes que quiere muchísimo a su alcalde. Yo creo que hay que intentar trabajar en esa línea de recuperar la dignidad de la política y recuperar los valores. Para mí, Antonio es un ejemplo a seguir. Pues si don Antonio es un ejemplo a seguir, le llevamos Clara en Telde, ¿no? Hombre, la suerte que no tenemos residencia. No, digo, residencia que gestiona el ayuntamiento. Que gestiona el ayuntamiento, la suerte que no tenemos eso. Pero fíjese usted que ahí se contradecía la señora Carmen Hernández. Claro, por eso le decía el tiempo que lleva don Antonio Morales y el tiempo que ella quiere estar. Por el cual es una contradicción. Es lamentable. 12 años, 12 años. Por eso le digo, es lamentable estas cosas que dicen los políticos que no se acuerda lo que ha dicho. Pero no se acuerda en minutos, ¿eh? Sí, en minutos no se acuerda. Y va a seguir el ejemplo. Sí. Si va a seguir el ejemplo de Antonio Morales, tiene que estar, ¿cuántos años? Yo qué sé, lo que el cuerpo aguanta. Pero ella dijo antes que era nada más que 8 o 12. Sí, pero... se va a olvidar. Eso fue antes. Eso fue antes, vale. Por otro lado, quería informarles de que un informe sostiene que reabrir el Paco Artiles es inviable a nivel económico. Es decir, bueno, el polideportivo Paco Artiles en Telde, que se encuentra cerrado, que lo gestionaba la empresa Lude, hay un informe que es inviable. Y le digo, si es inviable, no se va a abrir. Se lo adelanto. Si el informe dice esto, no se lo va a abrir. Bueno. Que lo sepa todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no es una actividad esencial. Y si el informe económico, como no es una actividad social, no se puede abrir. Sí, pero lo que es inviable a lo mejor es viable. Bueno. En política, estamos sí. acostumbrados que la ley se la pueden saltar los políticos. Vale, si la ley se la salta a los políticos, se puede abrir. Sí. Eso hay que decirlo así. Lo que es viable se hace inviable, y lo que es inviable se hace viable. Eso Pero es, que en política se ocurre. Según el informe económico, no es inviable. Y entonces, para usted abrir eso, a no ser una actividad esencial, no se podría abrir. Eso, para que lo sepa. Ya se buscará. Ahora, si otras se va a herramientas. saltar la ley, seguramente que se puede abrir mañana. se De buscará por la mañana. otras Mañana mismo, herramientas. de por la mañana. Otras herramientas. El Ayuntamiento de Telde adaptará un terreno para el tratamiento y gestión de residuos. Y dice, entre una de las medidas previstas destaca ejecución de un complejo ambiental. Yo pregunto, ¿sabe lo que es un complejo medioambiental? ¿O no lo sabe, señor alcalde? Alcaldesa. O señor alcalde. Alcaldesa, perdón. Dedicada exclusivamente a transformar el tratamiento de residuos de basura. Vamos a ver, o me estás hablando de una planta de tratamiento o me estás hablando de un complejo medioambiental. Póngase de acuerdo, porque o es una cosa o es la otra, o una planta de transferencia. No será, Usted dígame lo que es. ¿No será un punto limpio? A lo mejor será un punto limpio. Sí, porque es que... De eso que vamos se dejaron a medio. Dice un complejo medioambiental. Vale, un complejo medioambiental yo entiendo que no puede y que es una mentira porque no tiene ni tiempo. En los 2 años que va a estar la señora alcaldesa no tiene tiempo. ¿Vale? Eso es imposible. Una planta de transferencia, a lo mejor, pero mire que le va a costar. No sé si llegará a tiempo. Por lo tanto, pónganse de acuerdo o miren lo que dicen, porque si no saben lo que dicen, no lo digan. Lo que no se puede estar diciendo disparate sin tener conocimiento. ¿Usted sabe la cantidad de documentos que se requiere para un complejo medioambiental? Y que hablan de montaña a la huesa. ¿Usted cree que los vecinos se la va a dejar montar allí? Es que disparan al aire.
y no tienen idea. Por eso digo yo que la falta de capacidad de gestión es impresionante. A mí me da pena cuando veo personas que no tienen capacidad de gestión para estos temas y además dicen cosas que no tienen idea. Pero quedó bien. Pero queda bien y las personas creen que lo está haciendo bien, lo que están mintiéndole. Y todos los días escucho muchas mentiras a los políticos, porque antes cuando decían, no, es que vamos a recoger firmas para el padre, pero mire, y la clase política cuando recogemos firmas, porque los engaña como niños y los vacila. Ese es el tema. El Ayuntamiento de Telde, sabe usted que el parque en San Juan ya al final cogió hay una recesión, pero eso no se terminó, ese proyecto no se terminó. ¿Se le pide responsabilidad a alguien por dejarse un proyecto a medio y tener que volver a recogerlo? No se le va a pedir responsabilidad. Que eso en política no se lleva. De luego es eso. Nueva Canaria decía, abogo por instar al Instituto Canario de la Vivienda a que controle y fiscalice el parque público de vivienda, especialmente en las habilitadas para recuperar y otorgar a los demandantes que se hallen en situación de emergencia social. Vamos a ver, doña Carmen es la concejala de vivienda. No, parece y llama al Instituto Canario para que controle lo del municipio. ¿Y ella entonces qué hace? Ahora me parece ser que va a ser el señor Servando el que lleve vivienda. Lo lleva clara, con estas declaraciones que a veces hace, pues lo lleva clara. Pero que bien. Bueno, yo... Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro. Los políticos quedan bien, ¿eh?